El magua comienza en una tierra estéril, donde vemos a un monstruo pulpo siendo atacado por un chico, quien le da un golpe explosivo, pero dice que su piel es demasiado suave y que absorbió el impacto del ataque. El monstruo pone al chico contra las cuerdas con sus propios ataques, cuando de pronto aparece una chica que corta el brazo del monstruo. Sin embargo, este regenera su extremidad perdida y el chico pregunta si todos sus ataques son inútiles contra él. Entonces el prota aparece y sugiere que usen un arma secreta, ya que los ataques físicos no funcionan, y canaliza un hechizo de cadenas que inmoviliza al monstruo, a las que luego imbuye con rayos para atacarlo. El monstruo parece caer derrotado. Sin embargo, el prota dice que no es así y que el monstruo está por dar a luz. El vientre de la bestia se abre y sale un demonio pequeño que ataca al grupo del prota con un rayo de energía. En eso se dan cuenta que se acerca algo más y una silueta con alas aparece en el cielo. El pequeño demonio ataca a la silueta, pero este responde con un rayo más fuerte que lo elimina y deja un enorme hoyo en el suelo. El prota dice que tienen problemas, pero luego se da cuenta de que no es un enemigo. Del humo sale la reina demonio, quien le dice al prota que es débil y aún debe enseñarle mucho. Y el prota nos cuenta que llegó a ese mundo y milagrosamente se convirtió en su gobernante, casándose con la reina demonio. También nos cuenta que hubo una guerra entre humanos y demonios en ese mundo hace siglos, en la que acabaron firmando la paz. Luego vemos al prota en la tierra, quien se queda dormido después de jugar videojuegos y despierta en el palacio de la reina demonio, donde le dicen que él es el elegido porque porta el mismo anillo mágico que ella. La reina le reclama porque si es el elegido, el prota no tiene magia y es humano, a lo que él responde que compró el anillo en una tienda en la calle. La reina se queja con su sacerdote del hechizo, pero este le dice que fue correcto y que el prota es el elegido, quien salvará a la tribu de los demonios de la extinción. Ella se presenta y dice que su nombre es Isabela Osa. Luego cuenta que cuando iba a firmar el tratado de paz con los humanos, ellos conspiraron con una de los suyos, la alta comandante Lilian, para atacarla mientras estaba desarmada, y que ella extrajo una gran parte de la magia de la reina, pero que sobrevivió gracias a los 4 guardias que dieron sus vidas para protegerla. El prota reflexiona y entiende que es una historia en la que se vio transportado a un mundo de fantasía, y que si él es el protagonista masculino, podría terminar con la bella reina demoníaca. Entonces le sugiere a Isabela que se esconda en una montaña, pero ella dice que los humanos no la dejarán ir así. Sus guardias comentan que acabaron ahí porque les estaban persiguiendo y que usaron al elegido como último recurso, pero que no sabían que sería un inútil. En eso Isabela siente dolor y dice que su aura está desapareciendo. De pronto su armadura y su aspecto de demonio comienzan a disolverse hasta que su cuerpo parece el de una humana. El sumo sacerdote le dice que el cambio de su cuerpo debe ser porque el aura de la reina se agotó, e Isabela dice que no puede presentarse así ante su gente. Las guardias de la reina se conmueven porque agotó su aura por ellas y se disponen a atacar al prota porque dicen que es su culpa. Él responde que solo es la víctima y no pidió ser invocado. Cuando un par de soldados demonio irrumpen en el palacio, ellos dicen que los humanos están por penetrar sus defensas y que deben escoltar a la reina fuera de ahí. El sumo sacerdote le dice que su escape será fácil porque se ve muy parecida a un humano, pero que no debe dejar que estos se enteren de su identidad, y dice que se quedará con los guardias para ganarle tiempo. La reina se niega porque no dejará atrás a su gente, pero el sacerdote no la escucha y activa un hechizo a su alrededor. El prota intenta escapar con los humanos para hacer que lo lleven de vuelta a su mundo, pero los guardias de Isabela lo capturan. En eso, el hechizo se completa y el sacerdote teletransporta al grupo. Justo antes de que las fuerzas humanas irrumpan en el palacio, al frente de las tropas aparece Thorns Angus, el regente de los humanos, quien pregunta dónde está la reina, a lo que el sacerdote solo responde con una sonrisa, y vemos al grupo aparecer en algún lugar del exterior. Desde donde están, el grupo puede ver a lo lejos el castillo en el que se encontraban hace unos momentos. Los guardias imploran a Isabela que se vayan rápido porque los humanos aún están cerca, y ella accede, mientras dice que vengará a todos los soldados que se sacrificaron. En eso, un grupo de soldados humanos los descubren y hieren a una de las guardias con una flecha. La
las demás guardias se dan la vuelta para enfrentar a los soldados, quienes gritan que su rey les dará oro por cada cráneo de demonio que obtengan. La guardia herida le hace prometer al prota que protegerá a Isabela como su último deseo. Este acepta y toma a Isabela del brazo, diciéndole que huya con él porque morirá si ésta decide entrar en combate. Ella se niega en un principio porque no quiere abandonar a sus tropas, pero él le dice que no se engañe, que si muere sus sacrificios serán en vano, que solo estando viva logrará vengar sus muertes. Isabela ve a un soldado ejecutar a una guardia y decir que se divertirá con ella antes de que muera, por lo que con lágrimas en sus ojos Isabela se da la vuelta y sigue al prota. Pero otro soldado aparece frente a ellos y de pronto se ven rodeados. Los soldados no reconocen a la reina y dicen que ambos son humanos, que tal vez fueron esclavos de la tribu demoníaca, y uno de ellos pregunta si deberían matarlos, lo cual enfurece a Isabela, quien suelta al prota y se abalanza hacia el soldado para golpearlo, mientras les grita que son unos animales. Sin embargo, el prota detiene a Isabela abrazándola por la espalda, mientras dice que está emocionada por ver a su gente. Uno de los soldados menciona que los demonios le lavan el cerebro a los esclavos para ver a los humanos como enemigos, así que pueden considerarlos como demonios y matarlos. El prota se da cuenta que su táctica no está funcionando, así que hace que ambos se arrodillen y les dice a los soldados que está traumatizada por haber sido maltratada por los demonios desde pequeña al igual que él, y les pide que los dejen ir. Ella le dice al prota que lo matará por hacer que la realeza se arrodille, pero él le pide que lo reprima para poder salir con vida y que así pueda vengar a su gente mucho más tarde. Sin embargo, a los soldados no les interesa nada de eso y solo están pensando en si les darán oro por sus cabezas. Uno de los soldados está por atacar al prota y a Isabela cuando una voz les dice que se detengan. Los soldados voltean y ven que es un caballero. Ellos se preocupan porque vayan a castigarlos, pero ven que el caballero pertenece al escuadrón dragón blanco, mientras que el de ellos es el dragón rojo. El caballero les dice que escuchó lo que dijeron, que vayan a buscar a su líder y que fingirá no haber visto nada. Y los soldados le dicen que su escuadrón tiene más autoridad que el de él, a lo que el caballero responde que siendo líder de escuadrón, él está por encima de ellos y que tiene permiso para ejecutarlos sin importar del escuadrón que sean, lo que provoca que los soldados acepten su autoridad asustados y se vayan corriendo del lugar. El caballero se presenta como la cabeza de los caballeros dragones blancos, dice que su nombre es Sofisas y le pregunta al prota cuándo fueron capturados y hechos esclavos por los demonios. El prota intenta desviar la atención agradeciéndole a Sofisas, pues si llegaba un segundo tarde no hubieran sobrevivido. Sin embargo, este le apunta con su espada e insiste en que responda su pregunta o perderá su vida. E Isabela le dice que si quiere matarlos que lo haga, lo cual escandaliza al protagonista. Este se apresura a responder mientras piensa que debe tener cuidado con sus palabras y dice que fue capturado hace poco cuando tenía 5 o 6 años, aunque no lo recuerda bien. Sofisas parece creerle y le pregunta cuáles fueron sus roles en la tribu de los demonios. El prota dice en su mente que él solo jugaba todo el día, así que nunca tuvo un rol, por lo que solo contesta que era asistente de cocina y que Isabela, también esclava, es su esposa. Sofisas parece creerle y le pregunta por qué está desnudo. El prota piensa que no puede decirle que es porque era la perra de la reina, cuando de pronto Sofisas le da su capa para cubrirlo y les pide que lo sigan porque los llevará a casa. En eso llega un soldado que le avisa que los otros escuadrones ya retiraron sus tropas y lo distrae un momento. Isabela le dice al prota que hará de su vida una pesadilla si hace algo más que la menosprecie, pero este le pide que mantenga un perfil bajo porque no quiere que su identidad sea expuesta. Ella dice que si vuelve con los humanos a su tribu no podrá volver a las llanuras de los demonios y el prota le recuerda que muerta no podrá volver a ningún lado. Sofisas termina de hablar con el soldado y les dice que vayan con él, a lo que el prota responde vitoreando a los caballeros del dragón blanco. En un cambio de escena vemos al ejército regresar a la ciudad humana. El prota se sorprende por el tamaño de los muros e Isabela se molesta porque él habla muy fuerte, por lo que este se disculpa diciendo que es su primera vez montando y tiene miedo. En eso se nos da información sobre la capital humana, que está ubicada al sur del continente y es rica en recursos. También que sus muros están protegidos por cañones y hechiceros de alto nivel. Al entrar, el prota ve que los humanos visten muy diferentes a los demonios y que parecen ser muy respetuosos con los caballeros. En eso, Sofisas llama al prota por su nombre y a Isabela por el que el prota inventó para ella. Les dice que son nombres raros y que si se los pusieron los demonios, a lo que el prota responde que sí y que no recuerdan nada antes de ser capturados, por lo que tampoco sus nombres reales. En eso, un soldado alerta a Sofisas de alguien al frente y este ve que se trata de Tolsbury de la familia real, quien bloquea el paso con sus guardias. Sofisa ordena a sus hombres desmontar y regresar al palacio real, mientras el prota pregunta
pregunta ¿quién es? E Isabela contesta que debe ser de la realeza por su ropa. El prota dice que le parece un idiota, pero un soldado le advierte que es el primer hijo del regente, quien tiene poder gracias a que el rey actual es muy joven y el regente prácticamente gobierna en su lugar. Isabela dice que si no fuera porque perdió sus poderes, el regente no sería rival para ella, a lo que el soldado le dice al prota que la haga dejar de vomitar tonterías o perderán la cabeza. Sofisa se inclina ante Buri y lo saluda, mientras este dice que esperaba ver a su padre y no a los inútiles de su escuadrón, pero de pronto Sofisas dice que no entiende algo y cuenta que los enviaron a firmar un tratado con la tribu de demonios, pero que el regente estaba un paso por delante de ellos en el lugar donde se firmaría el acuerdo. Buri responde que es porque el rey tuvo la idea de solo matar a la reina demonio y si Sofisas está cuestionando esa decisión, pero en eso aparece el padre del caballero, el líder imperial, Guro Dita, quien dice que su hijo solo tenía curiosidad por saber si esas eran las intenciones del rey o las del regente. Buri le dice que si no debería estar acompañando al rey mientras estudiaba, pero Guro responde que solo quería darle la bienvenida al regente en persona por su victoria. Buri insinúa que más bien está ahí para interrogar al regente, a lo que Guro contesta con risa y que él no se atrevería a hacer eso. Ahí el soldado le explica al prota que Guro es cercano al rey y el único líder imperial en el imperio, que tiene puntos de vista diferentes al regente y eso los hace estar enfrentados, e Isabela se burla de los humanos por siempre estar en conflicto, mientras el prota piensa que a ella la traicionaron los suyos también. En eso suenan las trompetas de la ciudad y Buri dice que esta vez debe ser el regente. El prota pregunta por qué no sonaron las trompetas cuando llegaron ellos y el soldado le dice que es porque son los caballeros del dragón blanco, pero de repente cuando entra el ejército, Isabela ve que traen la cabeza del sumo sacerdote clavada en una lanza. El prota se da cuenta de su ira y le dice que no es el momento, mientras ve al regente pasar frente a él e Isabela dice que lo hará pagar con su sangre. El regente le pregunta a Guro si está ahí para darle la bienvenida y este le dice que lo hizo bien, pero Guro dice que no puede descansar todavía, pues tiene que informar al rey, a lo que el regente dice que vayan juntos. Boris se acerca para saludar a su padre, pero este le dice que acabará con él si sigue jugando juegos como ese y que se retire. El prota le dice a Isabela que el regente al que quiere matar es como un jefe militar de su mundo y lo compara con Cao Cao, un personaje histórico de China que sacó gente a voluntad y su hijo terminó convirtiéndose en rey, pero le dice que primero tienen que pensar cómo sacarla de ahí, a lo que ella responde que lo harán pero no quiere dejarlo ir. En eso el soldado los interrumpe y les dice que Sofisas va a acompañar a su padre, por lo que le encargó a él llevarlos a su residencia. Cuando llegan, el prota se sorprende porque esta es tan enorme como un museo. Una sirvienta aparece y se presenta como la ama de casa Elena, quien dice que el dueño les ordenó que cuidara bien de ellos y que deben estar hambrientos y cansados. El prota cae ante sus encantos, pero Isabela sospecha que los estén tratando también, pues se supone que son esclavos. El prota le dice que si quisieran hacerles daño ya lo habrían hecho y que solo deberían ir con la corriente, en lo que convence a Isabela. Pero cuando se van vemos que Elena se ve sospechosa. En un cambio de escena vemos la reunión en la sala del trono, en la que el rey felicita al regente por concretar la negociación con la reina demonio y le pregunta qué le gustaría como recompensa, a lo que él dice que no quiere ninguna, pues cumplir sus deseos y compartir sus responsabilidades es lo que le satisface. Sin embargo, Guro lo interrumpe diciendo que lo que hizo es castigable con gran ofensa, pues el rey pidió un acuerdo de tregua con los demonios, pero el regente se adelantó a la ubicación para romper el trato y ejecutar a la reina. Guro dice que al actuar así, si la reina demonio regresa, desatará la guerra total contra ellos. El rey le contesta que es muy apasionado, pero que había una razón para eso, y el regente procede a explicar los hechos y cuenta que Lilian, la mano derecha de la reina, la contactó para hacer un trato, en el que si la ayudaban a derrocar a la reina, Lilian formaría una relación aún más fuerte entre las tribus, y que como la reina Isabela estaba desaparecida, el antiguo trato quedaba terminado, y los demonios habían aceptado a Lilian como su gobernante. Entonces el regente le entrega los términos del contrato al rey para que los lea, y al hacerlo, este le dice que hizo bien por el reino. Guro insiste en que hay algo sospechoso, pues el clan Osa de la reina había gobernado por siglos y no sería fácilmente removido del trono, pero el rey le dice que es suficiente y que dejará al regente llevar a cabo sus planes como quiera. En un cambio de escena, vemos a Isabela tomando un baño mientras piensa que, incluso si regresara con los demonios en ese momento,
momento no la reconocerían como reina y se pregunta si es posible que viva el resto de sus días como humana. También vemos al protagonista, quien se pregunta cómo podría volver, pues no quiere pasar el resto de su vida en ese mundo. Piensa que fue interesante al principio, hasta que empezó a ver morir a la gente a su alrededor. En eso aparece Sofisas y el prota se escandaliza porque está desnudo. Continuamos con Sofisas, que le dice al prota que se bañen juntos, y aunque a este le sorprende el tamaño de su paquete, acepta. El prota piensa que el caballero se ve sospechoso cuando se da cuenta de sus cicatrices, y este le pregunta de forma seductora si ya se acostumbró a ese lugar. El prota responde que sí, por lo que Sofisas dice que enviará gente a buscar a sus familias, aunque la información que le dio es muy poca, y le pregunta si recuerda más, pero el prota le dice que sufrió una conmoción, por lo que sus recuerdos están algo confusos. Mientras sospecha que el caballero quiere descubrir fallas en su historia, Sofisas le cuenta que su hermano menor de la edad del prota fue raptado por los demonios hace 12 años. Él le pregunta si lo conoce, además de qué le sucede a las personas que son capturadas. Él le dice que no, y se inventa que lo normal eran las palizas y el abuso, mientras reflexiona que Sofisas lo ha tratado bien porque quiere saber algo sobre su hermano. El prota le dice para animarlo que no se vive tan mal y que su hermano seguramente es un hombre fuerte ahora. Sofisas le cuenta que esperaba que con el tratado se pudieran liberar a los esclavos, y el prota se pregunta si el ataque humano no provocará que los ejecuten. El caballero le dice que no, porque la tribu demonio ya tiene a Lilian de gobernante y que la única persona que puede negociar con ellos es el regente. El prota se da cuenta que debe darle esa información a Isabela, mientras le dice que entiende que por el conflicto entre su padre y el regente le será difícil obtener la ayuda de este último. Sofisas dice que su padre se ha callado por ser subordinado del rey y que por eso el regente tuvo tanto poder, por lo que no ayudaría a alguien como él que intenta hacerse amigo de sus enemigos, pero dice que no puede dejar que eso lo detenga. El prota entiende que es una situación complicada, pero le dice al caballero que es un buen tipo y que seguro se reunirá con su hermano, porque el karma positivo se pondrá de su favor. Sofisas le agradece sus palabras y le dice que no tiene por qué llamarlo líder o capitán en el futuro. El prota sale del baño y Elena la lleva a su habitación, pero entra justo cuando Isabela se está cambiando y le pregunta por qué está en su habitación. Ella cierra la puerta rápidamente y le dice que no la llame por su nombre porque están siendo vigilados. El prota dice que no es posible porque hace un momento estaba hablando con Sofisas, pero Isabela le dice que se refería a Elena, quien los ha estado vigilando desde que entraron a la propiedad, ya que no confiará en ellos fácilmente por ser esclavos de demonios. El prota se queja de que aún así no tenía que ponerlos en la misma habitación, e Isabela le dice que es su culpa por decirles constantemente que está casado con ella, lo que hace sospechar al prota que los pusieron juntos para comprobar si están casados o no. E Isabela añade que si descubren que han estado mintiendo los van a relacionar directamente con la tribu de demonios. En eso ella se da cuenta que hay alguien afuera del cuarto y vemos a Elena apoyar su oído sobre la puerta para espiarlos. Elena espía a través de la puerta y escucha como si el prota e Isabela estuvieran teniendo relaciones, por lo que sonríe satisfecha y se va. A Isabela dice que ya se ha ido, pero el prota sigue actuando y ella lo amenaza con aniquilarlo si vuelve a decir algo, pero el prota dice que pueden hacerlo de verdad si no está satisfecha, así que ella lo golpea. Isabela le dice que él dormirá en el suelo esa noche y que lo borrará de la existencia si le hace algo mientras duerme. El prota bromea diciendo que ella es un tigre sin colmillos en ese momento, pero al final dice que nunca haría algo así. Luego le pregunta si puede regresarlo a su mundo de la misma forma en la que lo invocó. Ella le dice que no es tan sencillo y que probablemente ni el sumo sacerdote sabría cómo hacerlo. En eso el prota recuerda los anillos y le pide a Isabela el suyo, bajo el argumento de que si el anillo lo trajo también, debería poder regresarlo. El prota junta sus manos y empieza a pedirle a los anillos que lo envíen de vuelta. 10 minutos después vemos que aún no funciona y el prota se desespera. Él pregunta si el sumo sacerdote lo maldijo cuando lo llamó, e Isabela le dice que el sacerdote leyó un hechizo transcrito que solo los ancianos de la tribu podían leer, y el prota entiende que la única forma de volver es regresar a las llanuras de los demonios. El prota está por regresarle el anillo a Isabela cuando ve que se quedó dormida. Él dice que siempre es agresiva y mandona, por lo que no se había detenido a ver que en realidad ella es muy linda. En un cambio de escena vemos a Elena hablar con Sofisas y ella admite que fue a espiar a los invitados. Él la toma de la cintura y le pide que no los interrumpa sin su permiso. Ella dice que es la primera vez que admite invitados en la casa y Sofisas revela que es porque piensa que el prota puede ser su hermano. Elena dice que no ha visto a su maestro sonreír en mucho tiempo
él le pregunta que si ha estado viviendo feliz en su nombre. Ella responde que sí, y él la tumba en la cama mientras le dice que no se vaya esa noche y luego la besa. Al día siguiente, el prota despierta y ve que Isabela no está en la habitación. Elena aparece y le da las ropas que Sofía se escogió para él. El prota se viste y ella le dice que le queda bien. Entonces él pregunta si sabe a dónde fue Isabela y ella le dice que está entrenando con Sofía en los jardines, así que lo lleva con ellos. Cuando llegan al jardín, el prota ve a Sofía acertar disparos de su arco a la perfección y le dice que es muy bueno. El caballero le pregunta si quiere intentarlo, pero el prota contesta que no tiene el talento y Sofía se le dice que Isabela sí lo tiene y el prota la ve acertar sus tiros igual que Sofía, mientras piensa que si bien desaparecieron sus poderes, no pasó lo mismo con sus habilidades. En eso llega Elena, quien les dice que el desayuno está listo. Los tres se sientan a comer y Sofía se les pregunta si ya se acostumbraron a esa vida, a lo que el prota contesta que sí, pero que no pueden seguir molestándolos, aunque lo dice como coartada para salir de ahí. Sin embargo, Sofía se les dice que pueden quedarse a vivir y que ya les asignó a Elena para que les enseñe cómo vivir en el reino de nuevo. Isabela contesta que solo quieren ser capaces de vivir por su cuenta otra vez y no causarle más problemas, pero él dice que no es problema y que podrían arreglar un trabajo para ellos porque le gustaría que apoyaran el reino y que tiene muchas ganas de probar la comida del prota, quien piensa que está jodido. De pronto Isabela se levanta y dice que prefiere regresar con los demonios que trabajar en la cocina el resto de sus días. El prota le pide que no se agite y Sofía se le pregunta a qué se refiere, a lo que ella responde que escuchó la forma en la que el reino trata a su gente cuando estaba con los demonios. En eso se nos cuenta la leyenda del pasado de los humanos, en la que pidieron ayuda a un dragón para que fuera su protector porque eran débiles ante las demás razas. Este aceptó y ayudó en la construcción de sus ciudades y pueblos, además de enseñarles a usar la magia, razón por la cual los humanos utilizan al dragón como su símbolo, y que cada color representa a un ejército bajo las órdenes del rey, siendo los más fuertes el dragón negro y el rojo, púrpura, verde, ámbar y ceniza, los que protegen los cuatro muros de la ciudad, y el blanco la caballería personal del rey, que solo se utiliza cuando se lleva a cabo un trato civil o celebración. Luego se nos explica que la mejor forma de salir de la pobreza era unirse al ejército, y que para esto hay dos métodos: trabajar duro y demostrar que eres digno por tus propios medios, u obteniendo un diploma de la escuela de honor, cuyo director de 500 años ha alcanzado un nivel de poder divino, y que se dice que todos los maestros de la escuela juntos serían capaces de eliminar a cientos de personas. Entonces vemos que Isabela pide ser estudiante de la escuela de honor para volverse fuerte. Sofía le pregunta si está segura y ella dice que quiere venganza. El prota se asusta y explica que esa venganza es contra los demonios por haberlos oprimido, pero Sofía dice que si esa es su razón, no los dejará hacerlo. Entonces el prota le dice que hay otra razón, que es volverse fuertes para ayudarlo en el conflicto de la tribu humana. El caballero lo toma de los hombros y le dice que no sabía que se preocupaba tanto por él, e Isabela reconoce que el prota habla bien, mientras este dice en su mente que usó todas las palabras del diccionario que conoce. Sofía parece creerle, dice que puede inscribirlos y que Isabela tiene potencial, pero que el prota no, y le iría mejor con las artes culinarias. Sofía los lleva a la escuela, donde dice que les asignará un maestro de orientación para medir sus habilidades, y que el prota puede pasar si tiene determinación, aunque no sepa hacer nada, pero que lo llevará a su casa si no pasa la prueba, por lo que el prota considera a la Academia de Honor como su primera prueba en ese mundo. Vemos al profesor Mike Jackson frente a un grupo, quien dice que les enseñará el punto de viento, les da una roca a un chico llamado Eli y le dice que golpee la estatua con todas sus fuerzas. Él lo hace y la destruye, pero también hace polvo la piedra en su mano. El profesor Mike les dice que la fuerza de la sombra es atacar sin romper lo que está sosteniendo. Los alumnos dicen que es imposible, pero entonces Mike toma el canario de su jaula y golpea la estatua, destruyéndola pero dejando al canario intacto. En eso aparecen Isabela y el prota para su examen, y Mike aplica una energía abrumadora para evaluarlos. Él dice que Isabela se destacaría en combate cuerpo a cuerpo, pero ella responde que no le interesa y que está ahí por la magia y las espadas. Mike dice que es una pena, pero que el prota también está bien, y vemos a este congelado por el aura de miedo del profesor. El soldado le dice al prota que experimentó la habilidad del profesor, pero al tocarlo, este se desmaya y cae al piso. Tiempo después vemos al prota despertar en el mismo sitio y le dicen que todo mundo ya se fue. Él pregunta qué pasó y Ellie le dice que fue la habilidad inventada del profesor Mike, que el prota no pasó el examen de admisión, pero todavía puede enseñarle. Este contesta que estuvo bien que no lo pasara, porque una persona normal como él no podría con sus ataques, pero que todavía puede
pueden ser amigos. Ellie acepta y dice que su nombre es Alex Air, pero puede llamarlo Air y que estará en la clase de combate. Isabela le reconoce que el prota no tiene talento, pero puede convencer a la gente para que sea su amigo, y el soldado les dice que los llevará a visitar las clases de espadachines y magos ya que no quieren aprender combate. El grupo llega al campo de entrenamiento al aire libre, donde se están dando un combate entre las maestras de esgrima y magia. Wesley y Icy, la maestra de magia, dice que esgrima siempre acaparará el campo, mientras Dorona, la maestra de esgrima, dice que solo pudo pedírselo si lo iba a usar en vez de atacarla. Los alumnos también discuten entre sí, entre lo que está Buddy, mientras ven a las maestras pelear, y el conserje les pide que paren porque acaba de limpiar. Y vemos a un alumno misterioso que no forma parte del conflicto. Un ataque impacta a Dorona, quien se enoja y dice que ahora jugará en serio. Ella esquiva la magia y alcanza a Wesley, pero cuando está por canalizar su ataque se teletransporta detrás de ella y le lanza una oleada de energía. Al impactar, uno de los rayos se desvía hacia el conserje, pero el prota corre y lo salva. El alumno misterioso y las maestras se dan cuenta de esto. El prota le pregunta al anciano si está bien, quien dice que sí y pregunta lo mismo, lo que hace que el prota se dé cuenta de su trasero en llamas. Dorona aparece y lo amenaza con su espada, diciendo si está ahí para colarse en las clases. El prota dice que solo quiso salvar al anciano del peligro, pero cuando mira a un lado ve que este desapareció. En eso, el soldado que los acompaña aparece y dice que el prota es amigo de Sofisas. Ella corre y pregunta si el caballero está ahí, pero le dice que no, y le explica que el prota e Isabela son estudiantes nuevos, que aún no han encontrado una rama que aprender. Las maestras preguntan si eso ya fue aprobado, y el soldado responde que el director accedió a la petición. En eso, Dorona se fija en los pechos de Isabela y los compara con los suyos y los de Whitley. El soldado intenta presentarlos, pero Dorona los interrumpe porque quiere ver su poder y suelta su espada, preguntando por cuál de los dos irá primero. Whitley se baja de su esfera mágica y la reduce al tamaño de su mano para luego dársela a Isabela. El prota pregunta si esa esfera es la que mide el potencial de una persona, pero el soldado le pregunta si no conoce lo que es la fuerza límite, a lo que el prota contesta que no. Entonces el soldado le explica que es una fuerza que reside en todas las cosas vivientes del mundo, pero que no es fácil de usar, y para poder hacerlo se necesita empujar al cuerpo al punto límite, pero que esa esfera puede revelar la fuerza límite dentro de una entidad. También le dice que esta fuerza está contenida en el cuerpo como un vaso de agua, en el que el poder límite es el vaso y la fuerza límite el agua. El poder límite puede mejorarse con el entrenamiento, y ya que los estudiantes de esgrima y magia requieren una gran cantidad de fuerza límite, si su vaso es muy pequeño no podrán escoger esas clases. Isabela camina frente a los estudiantes, quienes la llaman Bombón y le piden que se una a su clase. El soldado dice que si la esfera brilla con luz débil, significa que el poder de Isabela es normal y puede unirse a la clase de magia, pero que si no brilla, entonces tendrá que renunciar a la magia y las espadas. Dorona dice que ya pasó mucho tiempo cuando de pronto la esfera empieza a brillar con mucha intensidad, lo que sorprende a todos. Whitley le quita la esfera y le pregunta si aprendió magia antes, a lo que Isabela contesta que sí, pero que por una razón desconocida perdió su fuerza límite. Whitley lo confirma con su poder y piensa que en un milenio no ha visto nada como eso, por lo que dice que está aceptada y comenzará a enseñarle como su profesora. Los estudiantes festejan y el prota dice que es la reina demonio después de todo, que aunque perdió su poder, sigue teniendo un potencial inconmensurable. En eso, Isabela se da vuelta, toma la espada de Dorona y dice que aún está indecisa entre la esgrima y la magia. Dorona le pregunta si no pretende ser parte de ambas clases y ella le dice que estudió esgrima antes con extranjeros. El soldado le sugiere que se decante por magia ya que la aceptó la maestra, pero Isabela insiste en que quiere intentarlo. Dorona les pregunta a sus estudiantes quién quiere guiar a Isabela y Buddy da un paso adelante diciéndole que no se preocupe y lo hará fácil, pero el prota dice con una cara malvada que ahora verán qué tan cruel puede ser ella. Dorona dice que es un combate de pruebas sin uso de fuerza límite y el prota le susurra a Isabela que tenga cuidado porque Buddy parece un pervertido. El combate empieza y Buddy se lanza a atacar los pechos de Isabela, pero ella lo desvía con facilidad. Buddy lo intenta de nuevo
fuego y con un salto se pone detrás de ella, pero vuelve a esquivarlo aunque rompe uno de sus tirantes. Los estudiantes ven con ojos de amor el combate, lo cual enfurece al prota, quien dice que están realmente locos. Buri vuelve al ataque, pero Isabela lo esquiva y le da un golpe que lo aleja. Isabela salta hacia Buri y este detiene su golpe con una estocada, pero ella consigue deslizarse a un lado. Continuamos con Isabela, que se pone detrás de Buri y lo ataca, pero este consigue defenderse por poco y es repelido hacia atrás. Isabela vuelve a alcanzarlo y abruma al chico con múltiples y rápidos ataques, lo que llama la atención de Dorona. Buri dice que no cree poder aguantar más, por lo que activa un poder que hace brillar a su espada. Con él sorprende a Isabela y la empuja, lo que hace que el prota se preocupe, pero cuando Buri lanza su ataque, otro estudiante lo bloquea con un campo de hielo. El salvador de Isabela se llama Lane En, quien le pregunta a ella si está bien, pero el prota se interpone y le agradece por salvar a su esposa, lo que sorprende a los demás estudiantes. El prota le pregunta a Isabela si está bien y ella dice que era un juego de niños. Dorona le pregunta al soldado si en verdad están casados y este le responde que sí, mientras dice en su mente que Dorona es la razón por la que Sofisas no quería ir. Luego ella regaña a Buri por usar su fuerza límite, aunque él dice que fue en defensa propia. Wetley le dice que Lei En es mucho más fuerte de lo que él será y luego lo presenta como su aprendiz, Thors Lei En, y que parece que encontró una pareja adecuada para el futuro. Lei En entonces dice que se esforzará al máximo para ser más fuerte y hace una reverencia a Isabela mientras le pide que le muestre el camino. Dorona reconoce que Isabela aprendió sus habilidades del maestro Mochia y se nos explica que este es conocido en las llanuras como el dios de las espadas, lo que impresiona a los estudiantes. Ella dice que también aprendió de él y por eso reconoció su estilo, pero Isabela le dice que las habilidades que Dorona usó eran más fuertes que las de Mochia, por lo que la maestra dice que tiene buen ojo y que la acepta como su estudiante. El prota le dice a Isabela que también es buena atrayendo a la gente y ella dice que aunque Dorona no es tan fuerte como ella, sí es poderosa. Dorona y Wesley comienzan a discutir sobre quién se quedará con Isabela, a lo que el soldado dice que depende de a dónde ella quiera ir. Las maestras están a punto de resolver la discusión con una pelea cuando el prota las interrumpe y les dice que también quiere que le hagan pruebas. Wesley acepta y le arroja su esfera al prota, quien se emociona por saber si su luz será tan brillante como para llevar la paz a ese mundo. Sin embargo, pasan 3 minutos y la esfera no brilla ni un poco, por lo que los estudiantes comienzan a burlarse de él. Wesley le quita la esfera diciendo que solo lo hizo para que pudiera estar satisfecho con su fracaso y lo llama madera inútil. El soldado luego le explica que es madera de un árbol especial que no puede usarse para nada, por lo que la llaman así las personas que no tienen potencial, y el prota entiende que no podrá aprender a usar la espada o la magia. Dorona le dice que aún puede aprender a usar la espada, pero que no derrotará a las personas con fuerza límite, y el prota pregunta si no hay otra manera, a lo que Buri responde que es un inútil y que ese lugar no es para gente estúpida como él. El prota recuerda cuando Sofisa se le dijo que podría tener potencial en la cocina y entiende que también se había dado cuenta que era una madera inútil. En eso, Isabela le grita a Buri y lo reta que vuelva a llamar basura al prota. Entonces este la toma de la cintura y dice que no importa si es una madera inútil porque su esposa es genial y siempre lo respaldará. Ella se sonroja y le pide que se aparte, así que el prota le dice al soldado que vayan a ver cómo le va en las otras ramas. El prota le dice a ella que se quede ahí y que puede lograr lo que quiera sin importar la rama que elija. En un cambio de escena vemos al prota y al soldado caminar por la ciudad. Este pregunta si el hecho de que no puede usar fuerza límite significa que no puede unirse a la escuela, a lo que el soldado contesta que no, que eso significa que solo puede elegir ramas que no sean de combate. En eso llega la rama de la forja y ven a un montón de estudiantes que intentan copiar en dibujo una espada clavada en un escenario. El prota dice que sus bocetos son terribles, por lo que los estudiantes le reclaman y él tiene que disculparse con ellos. El prota le pregunta al soldado por qué dibujan y si no se supone que golpean el metal, cuando de pronto una voz a su espalda le dice que no tiene ningún conocimiento. El prota voltea y ve que se trata del profesor de forjadores, Aston Martin. Los estudiantes y el soldado saludan al señor Martin y este le dice al prota si no sabe que la rama de la forja puede crear cualquier cosa.
El soldado le explica al profesor que el prota no entiende el conocimiento humano porque creció como esclavo de los demonios, por lo que el señor Martín camina al centro del escenario para mostrarle cómo funciona. Este saca una pluma de su túnica que de pronto se vuelve tan grande como una espada. Con ella, el señor Martín dibuja una espada en la madera y le grita que despierte. El dibujo de repente comienza a brillar y se convierte en una espada real que después toma el señor Martín, quien le dice al prota que así crean obras de arte los humanos. El prota se cuestiona si es un pincel mágico y luego le pregunta al señor Martín si puede crear cosas. Él baja del escenario y le dice que sí, siempre y cuando tengan suficientes cristales y aleación de oro. El prota le pregunta si está usando magia, a lo que el profesor responde que no, por lo que pregunta si entonces el cristal de aleación de oro es una derivación de la magia. El señor Martín le dice que el cristal es el que contiene la magia y que incluso los niños pueden usarlo, aunque los cristales vienen en diferentes grados, y pone de ejemplo su pluma, la cual está hecha de un tipo especial de cristal que puede crear elementos de la nada. El prota se sorprende y piensa que para usarla se necesita fuerza límite, pero el señor Martín le dice que no, y uno de los estudiantes le pregunta molesto al prota de qué está hablando. Los estudiantes comienzan a decir que la fuerza límite no es tan genial y que los que la tienen nunca forjarán como ellos. El soldado le susurra al prota que no debe mencionar la fuerza límite porque la mayoría ahí son madera inútil, pero el prota dice que eso es genial y abraza las piernas del señor Martín mientras le suplica que lo acepte como su estudiante porque él también es madera inservible. En un cambio de escena, los estudiantes ven al prota mientras dibuja el rostro de Dorona, la maestra de esgrima, y dicen que el prota es muy bueno. El prota le dice al señor Martín que terminó y este le dice que sus habilidades sobrepasan el mínimo requerido para la clase. El soldado también se impresiona y el prota le dice al profesor que dibujar es su única habilidad. Este le responde que la forja no es muy popular en comparación a otras ramas, pero que ellos que sobresalen tienen muchos usos. El prota piensa que dibujar puede ser una habilidad bendecida en ese mundo y le dice que considera que la rama de la forja es tan importante como las demás. Sin embargo, el estudiante excelente se le dice que la forja tiene 3 reglas principales. La primera es que no puede crear objetos que tengan malas intenciones. La segunda es que no puede robar material para sus creaciones y que debe tratarlas a todas con el mismo cuidado sin ser quisquilloso. Y la tercera, que la forja solo puede ser usada para crear objetos no pensantes. El prota piensa que el profesor es muy amable y que no se arrepentirá de estudiar con él, así que se arrodilla y le pide que lo acepte. El soldado le dice que el prota es amigo del líder del dragón blanco, por lo que será elogiado si lo acepta, pero el profesor dice que no será necesario, pues no debe perder la oportunidad de tener a un estudiante tan talentoso como el prota y lo acepta como su estudiante, para después darle una pluma de cristal de aura que debe de cuidar bien, y el prota piensa que parece mágica. En un cambio de escena vemos al regente y al rey en el palacio real, donde el primero le pide al rey que no los haga esperar y les dé su orden. En eso llegan Guro y Sofisas y el rey se siente aliviado de que llegara ayuda. Guro dice que escuchó que el regente buscaba ordenar la ejecución del ministro de Agricultura y del líder del dragón gris y le pide al regente que lo explique. Este lo hace y le cuenta que el ministro de Agricultura se había acomodado con las criaturas del este, mientras que el líder del dragón gris fue encontrado dando raciones del ejército a esa misma tribu y que el movimiento no autorizado de raciones del ejército al enemigo merecía cientos de sentencias de cárcel de por vida. Goro contesta diciendo que esos movimientos fueron para dar auxilio al este, donde estaban sufriendo sequías, y que eran acciones que crearían buena relación entre las dos naciones. Pero el regente dice que son criaturas inferiores y que ya es muy tarde para luego ordenar que entren los prisioneros. Las puertas se abren y 2 hombres lagartos encadenados por un hombre llamado Sato entran al palacio. Sato dice que los atrapó mientras recibía raciones del ejército y Guro los reconoce como el maestro de espada Mochia y el comandante general Beru. Ambos saludan al regente y este les dice que abran la caja que llevan. Ellos obedecen y vemos que dentro de la caja hay una cabeza, lo que hace que el rey le pregunte al regente por qué lo hizo. El regente le pide al rey que lo deje hacer el trabajo sucio y le dice que el dragón gris será transferido a Sato para que en unas semanas ataquen a la tribu del este junto con el dragón negro y los exterminen. Mochia y Beru se sorprenden y Mochia le reclama al regente porque él les dijo que solo los quería a ellos, pero Sato lo interrumpe tirando de sus cadenas, mientras el regente dice que no dijo nada así y que le pida misericordia al rey. Beru le dice a Mochia que lo olvide, pues la raza humana es la más astuta de todas y que sus corazones malévolos
consumirán los llanos de la oscuridad. Goro dice en su mente que no creyó que las cosas se pudieran poner tan mal y le suplica al rey que se detenga para no provocar problemas entre las tribus, pero este duda y Sato de pronto suelta las cadenas de Mochia. El hombre lagarto se da cuenta que puede moverse y que su fuerza límite está regresando. Luego dice que el rey será el precio por atreverse a declarar la guerra a su tribu y se abalanza contra él. Sin embargo, Sofisas detiene su ataque y le dice que no sea irrespetuoso frente al rey, para luego atravesarlo con su espada mientras le dice que no merece su título si puede morir por esta, y mata a Mochia. Sato se acerca al rey para preguntar si está bien y decapita al cadáver de Mochia. Goro voltea hacia el regente mientras le dice que ese fue su plan desde el inicio y vemos a este último sonreír. En un cambio de escena, vemos al prota y al soldado caminar por la ciudad. En eso llegan hasta unos portales que al prota le recuerdan a los de los videojuegos y le pregunta al soldado a dónde llevan. Este le responde que llevan a las residencias de los estudiantes, pues hay muchos que viven lejos de la academia y que ese en concreto lleva a las residencias del norte. También le explica que las residencias del este son cómodas pero caras, mientras que las del norte son inseguras y por lo mismo son baratas, y le sugiere al prota que se quede a vivir en el campus si quiere continuar estudiando en la academia. El prota acepta ya que no quiere volver con Sofisas y le dice al soldado que regrese primero para agradecerle al caballero. Este le dice que Sofisas ordenó todo para él y le da la llave de su vivienda, mientras le dice que será teletransportado de regreso si ya no quiere vivir ahí, y que hay una residencia para él en la parte este, por lo que el prota dice en su mente que Sofisas es un buen tipo y que buscará a su hermanito si vuelven al territorio demoníaco. En un cambio de escena vemos a Sofisas y a Guro caminar por el palacio. El caballero le pregunta a su padre si el rey los escuchará, a lo que este responde que se encargará de romper los planes del regente si le quitan a sus mejores hombres. Cuando llegan, unos guardias armados los reciben, pero dicen que el rey quiere que solo Guro y él estén en la sala. Ambos aceptan y Guro entra solo mientras le dice a Sofisas que lo espere afuera. Guro llama al rey pero se da cuenta que no está. Entonces una voz a su espalda dice que organizó que el rey tuviera práctica de caballo y arquería y que no regresaría hasta tarde. Guro voltea y ve que se trata del regente, quien le dice que espera que lo que pasó ese día no lo hubiera asustado. Vemos que pasa el tiempo hasta el atardecer. Sofisas sigue esperando a su padre fuera de la sala cuando siente una presencia detrás de él y se da cuenta que es Sato, a quien le pregunta por qué está ahí. Sato le dice que el dragón blanco solía estar bajo el mandato del rey, a lo que Sofisas responde que no importa quién lo lidere, pues el dragón blanco fue creado para proteger al rey de todas formas, pero Sato dice que debería de estar bajo el control del regente, pues el rey es aún muy joven. En ese momento Sofisas se da cuenta que algo anda mal y amaga con entrar en la sala. Sin embargo, Sato dice que si lo hace estará poniendo su vida en peligro. Sofisas entonces se le pregunta si finalmente va a herir a su padre. Sato solo se ríe y dice que todos sus movimientos están controlados por ellos, así que ¿por qué lo matarían especialmente ese día? Sofisas saca su espada y pregunta qué planean hacer con su padre, a lo que Sato responde que el caballero no tiene poder sobre nadie. Sato le dice a Sofisas que tiene el potencial de ser un héroe y que se está feliz siendo un mero líder de equipo, pero él no responde y le dice que no tendrá misericordia con la forma de matarlo si ataca a su padre. Sato le dice que no se preocupe y que el regente solo quiere mostrarle el verdadero estado de la capital y se da de la media vuelta diciendo que se vaya y descanse, que él se encargará de que Guro esté seguro, pero que si quiere golpearlo hasta la muerte le gustaría verlo e intentarlo. En un cambio de escena vemos la residencia este del campus. El prota llega a su habitación y recuerda sus días en el campus de su escuela. Al entrar a la habitación y ve a Isabela vistiéndose, él le pregunta por qué está en su cuarto mientras espera que lo golpee, pero ella no lo hace porque dice que ha visto más que eso, así que no cuenta, y el prota dice que el soldado debió de ponerlos juntos. Ella dice que no entiende las intenciones de los humanos pero que los trata bien y les dejaron listo todo lo que necesitan. El prota toma una moneda de oro y dice que pueden cambiarla por un buen pedazo de comida y le sugieren a Isabela huir, pero ella le explica que no pueden, ya que los campos están protegidos por un campo de fuerza que no los deja salir. Entonces el prota le pregunta cuál es su plan. Isabela le dice que tiene que quedarse ahí hasta fortalecerse de nuevo, ya que el clan demoníaco escoge a su líder basado en su fuerza y no la aceptaría en su estado actual. El prota dice que suenan muy mezquinos y que la llevará de regreso a su tribu para derrotar a la traidora y volver a ser la líder. Después le revela que encontró
encontró la rama perfecta para él, la forja, para luego preguntarle cuál rama escogió ella. Isabela le dice que escogió ambas para recuperar su fuerza y que las profesoras aceptaron su decisión. El prota le dice que entonces ella es una espadachina mágica. Ella dice que eso es una ridiculez, pero el prota le explica que es una persona que utiliza su espada y magia en combate, y al final ella lo encuentra interesante. Continuamos con Isabela, que le pregunta al prota por qué está en la cama, a lo que él dice que es porque están casados. Ella se sonroja y dice que es culpa del prota por decir en público que estaban casados. Más tarde, el prota le contesta que es solo para mantener a los chicos sedientos fuera de su alcance, y ella se lo agradece. El prota le dice que no se preocupe, pero en eso ella lo amenaza con un cuchillo y lo obliga a bajarse. Más tarde, el prota se pregunta sobre las capacidades de su pluma, mientras lo vemos acostado en el piso. Al día siguiente, Isabela se despierta y ve una silueta de mujer sentada en su cama, por lo que toma su daga y la amenaza, pero cuando ve mejor, se da cuenta de que es una estatua de piedra de ella. Isabela se pregunta de dónde salió, cuando ve que hay más estatuas en la habitación y piensa que es obra del prota. Ella se pregunta qué son esas formas raras y dice que debió estar muy cansada como para no escuchar el ruido tan fuerte que probablemente hizo el protagonista. Después, Isabela baja las escaleras mientras escucha a la gente preguntar sobre algo y se encuentra con un autor de piedra, así como con un robot, y piensa que ya se las arreglará con el prota cuando regrese a casa esa noche. En un cambio de escena vemos al profesor Martín preguntar por qué el prota no ha llegado y que decide iniciar la clase sin él, cuando de pronto vemos al protagonista llegar en una bicicleta mientras se disculpa por llegar tarde. El chico de lentes le pregunta al prota qué es esa cosa y si es un juguete para los ricos, a lo que el prota responde que es un nuevo invento llamado bicicleta o bicicleta de pedaleo. El profesor se sorprende y dice que es la primera vez que ve un sistema de transporte humano. Los compañeros del prota le preguntan si pueden probarla, a lo que el prota les responde que sí, cuando de pronto ve que el profesor se sube y este se disculpa porque no puede controlarse a sí mismo, para luego preguntarle al prota cómo usarla. Este comienza a enseñarle, pero al profesor le cuesta entenderlo y casi se cae, por lo que le dice que es realmente difícil de operar. El prota le contesta que solo lo es al principio, pero que le será fácil una vez agarre el ritmo, y le pide que vaya más rápido. De pronto el prota suelta al profesor y le dice que aprenderá a partir de la experiencia, y después de unos momentos este le dice que cree haberlo entendido y el prota dice estar muy orgulloso de él. Los compañeros del prota le dicen que la bicicleta es increíble y que es un invento que influenciará a muchas generaciones, así que el prota dice en su mente que esperen hasta que invente el motor de combustión interna. De pronto el profesor le pregunta cómo se detiene y el prota recuerda que olvidó dibujar los frenos, por lo que el profesor se estrella en un árbol. La bicicleta queda destruida y el profesor se disculpa, pero el prota les dice que no se preocupen, pues solo tiene que dibujar más. Todos le dicen que lo haga, pero él les revela que no puede porque se gastó la piedra de aleación de oro en una noche por experimentar, y dice que no puede contarles en qué, ya que su objetivo es llevar las cosas de su mundo a este, y que lo primero que dibujó fue un teléfono, pero que este era inutilizable pues no conocía el mecanismo que lo hacía funcionar, y que lo mismo pasó con los otros objetos que creó. La clase le pregunta qué otras cosas hizo, pero él les dice que no se preocupen pues todos fueron fracasos. De vuelta al salón de forja, el profesor le da otra piedra al protagonista para su pluma, pues le dice que estas ya casi se acaban, así que deben usarlas de forma conservadora. Luego les dice que les enseñará a diferenciar entre las piedras de aleación de oro y saca un maletín que resulta tener varios niveles. Ahí el prota aprende que las piedras se usan en plumas porque en su estado natural son difíciles de controlar y lastiman al usuario. El profesor les cuenta de cuando pasó tiempo con los enanos y dice que estos introdujeron las piedras en martillos para forjar. Gracias a esto, los objetos que creaban eran hermosos y duraderos, pero el usuario sufría daño corporal, así que tras grandes cantidades de investigación encontró que el método para controlar el poder de las piedras era crear objetos al dibujarlos. El prota dice que esa es la raíz de la forja, pero se pregunta por qué se siente como si algo faltara y pregunta de dónde vienen las piedras. Ahí le explican que vienen de una mina que está en el área donde vive el dragón dorado, y por eso el equipo dragón púrpura es el encargado de reunir los materiales para luego refinar y vender las piedras, y dice que una de ellas vale 10 monedas de oro. Entonces el prota le pregunta al chico de lentes cuánta comida se puede comprar con una moneda de oro, y este le dice que le alcanza para 50 bolsas y que una sola de estas puede alimentar a un adulto por un mes. Al escuchar esto, el prota se asusta y el chico le dice que gastó en una noche el equivalente a alimentar a 500 personas por un mes. El profesor les dice que la piedra que les enseñó es la de nivel más bajo y que las de niveles medio y alto tienen funciones especiales por lo que son más caras, y les enseña
enseña una llamada agua mágica que vale 100 monedas, al igual que otras dos llamadas rayo púrpura y cristal de fuego, todas con sus características especiales, pero que son usadas a menudo, aunque los magos pueden utilizarlas con magia ofensiva. Y el prota entiende que alguien sin fuerza límite puede ser como un mago si las utiliza. Luego el profesor les habla sobre su piedra, que es ultra rara, y él es el único en la tribu humana que la tiene, por lo que el prota piensa que podría tomar el control del mundo si la tuviera. El profesor luego les cuenta que en su juventud se ganó la confianza de los enanos, que eran muy cerrados y no se comunicaban con las otras tribus, y que juntos inventaron un nuevo método de forja, por lo que fue recompensado con una de las 4 piedras luna pálida de los enanos, y con ella el profesor creó los muros de la ciudad que los rodean, por lo que el prota piensa que los enanos pueden ser más fuertes que los demonios. Sin embargo, aunque su poder es infinito, el profesor dice que el precio por usarla es que extraerá la conciencia del usuario. En eso, alguien pregunta por qué no lo afectó a él, y el chico de lentes les dice que sí lo hizo, pues el hombre en la foto es el profesor de 10 años atrás, y este confirma que así es. En un cambio de escena, vemos a Sofisas esperar fuera de un palacio. En eso llega un carruaje y Goru se baja de él, pero está a punto de caerse. Sofisas intenta ayudarlo y le pregunta qué pasa, pero este le dice que lo deje y lo empuja mientras grita que todo terminó. Sofisas ve que su rostro está demacrado y le pregunta qué le hicieron, pero Goru lo ignora mientras se ríe y dice que nada puede cambiarlo. En un cambio de escena vemos a Isabela entrenar esgrima con los ojos vendados mientras se le disparan flechas y ella las corta en 2. Cuando termina, Dorona les dice que hizo un buen trabajo. Isabela se quita la venda y piensa que antes podía hacerlo mejor, pero ahora se siente más fatigada. En eso Dorona se da cuenta que una flecha la rasguñó y le dice que recuerde practicar más, pues estudia la mitad del tiempo que los demás chicos, y ella dice que practicará duro. Tiempo después, Isabela se encuentra a las maestras de magia y esgrima en bikini cuando salía de su habitación, pero cuando se acerca se da cuenta que son estatuas de piedras creadas por el prota. Ella le pregunta cómo les dio color y él dice que mientras mezcle el pigmento en el material, este se convertirá en color de acuerdo a su imaginación. Entonces ella tomó uno de los planos del prota y le pregunta qué es todo eso, y el prota le revela que son planos que el profesor Martín trajo de la tribu de los enanos. El prota dice que el profesor le dio los planos ya que vio que estaba interesado en experimentar, pero Isabela de pronto lo patea en el trasero y le pregunta si no está preocupado de exponer su identidad creando todas esas estructuras. Él contesta que nadie sabe lo que está forjando, entonces ella le reclama sobre la estatua en su cama. El prota dice que solo quería ver si sus dibujos cobraban vida y experimentar con el color, pero Isabela dice que solo es basura humana y lo golpea. Al día siguiente vemos al prota golpeado, quien camino a clase piensa que ya sabe hacer un motor de vapor y que eventualmente logrará hacer una mecha con el que Isabela reconozca su fuerza. En eso se encuentra con sus compañeros, quien le dicen que el profesor Martín fue a la mina de aleación de oro. Le cuenta que el profesor fue con el equipo dragón morado para comprar piedras, pero que estas habían triplicado su precio. Vemos al profesor Martín que les dice al funcionario que el líder de dragón morado había dicho que los precios no cambiarían, pero este contesta que eso era con el antiguo líder, quien ahora era un traidor, y que debido a la guerra con la tribu del este, el reino necesitaba fondos, pero que no había problemas, pues los forjadores solo tenían que incrementar el precio de sus servicios. El chico de lentes dice que después el profesor fue furioso a la mina por su cuenta. El prota duda si estará bien, pues hay criaturas peligrosas en la mina, y dice que irá por los profesores de esgrima y magia para que los ayuden, pero el chico dice que no se encuentran ya que fueron a visitar al rey para recibir las reglas de la cacería de primavera. El prota dice que buscará a Sofisas, pero el chico contesta que tampoco está, porque el dragón blanco es el que organiza la cacería, y el prota se desespera porque no sabe qué hacer. En eso sienten que hay un terremoto y el prota va a llegar a él y cargando una piedra enorme, la cual deja frente al salón y dice que es el material para ese mes. El chico de lentes le pregunta si el profesor puede pagarle después ya que no está, y él dice que sí, ya que confía mucho en él. Eli está por irse cuando el prota le pregunta si quiere más dinero y le dice al chico de lentes llamado Modo que lo lleve al dragón púrpura a comprar una piedra de alto nivel. En un cambio de escena vemos a unos guardias del dragón púrpura que hablan sobre el profesor, a quien vieron irse por ahí. Ellos dicen que va a ser devorado por el dragón, aunque puede tener algún truco bajo la manga ya que es profesor de la academia, pero uno de ellos dice que incluso si lo derrota aún tiene que pasar por encima de ellos. En eso ven algo a sus espaldas que se acerca a gran velocidad. Los guardias dicen que es un tipo de monstruo que va directo hacia ellos, pero vemos que en realidad es un auto, el cual destruye la barricada con facilidad. Ellos dicen que notifiquen al líder ya que apareció un monstruo dentro de los muros de la ciudad. Dentro del auto vemos que van Isabela, Modo, el prota y Eli, quien le dice al prota que baje la velocidad. El prota les explica que es un coche, pero que le hizo unas mejoras y lo volvió eléctrico, y Modo se da cuenta que compró las piedras
mangueras púrpura eléctrica para energizar el auto. El prota voltea y les dice que cuenta con ellos para rescatar al profesor, pero ellos le reclaman que mire al frente y no voltee. En un cambio de escena vemos que el profesor Martín llega a la mina de piedras y aleación de oro. Los guardias le dicen que no puede entrar, pero este les ignora y uno de los guardias se lo deja ir porque dice que no podrá conseguir nada él solo. En su camino, el profesor se encuentra muchos minerales y dice que debería encontrar piedras y sigue la ruta de excavación. En eso, escucha un ruido detrás de él y un enorme monstruo insecto aparece. El profesor lo reconoce como un dragón de tierra, el cual ruge y se abalanza sobre él. En un cambio de escena vemos al grupo del protagonista llegar a la entrada de la mina y el prota dice que el profesor ya debe haber entrado porque no lo vieron en el camino. Isabela y Eli bajan del coche, pero ambos se detienen un momento porque están mareados. El prota le pregunta a Isabela si cree poder encargarse de los dragones de tierra y ella dice que en la tribu demonio los habitantes se los comían asados. El grupo está por entrar a la mina cuando de pronto estalla una explosión de polvo desde el interior. El prota se pregunta qué está pasando cuando el profesor sale de la mina con un carro lleno de cristales y lo que parece un arma en su mano. Él les pregunta por qué están ahí y Modo le pregunta si está bien, a lo que responde que sí, ya que aún puede tratar fácilmente con esos monstruos. Entonces el prota le pregunta emocionado si lo que lleva en la mano es un arma de fuego y el profesor le dice que es un inyector de vapor inventado por los enanos. Modo se emociona porque no tendrán que comprar piedras al ejército nunca más, pero el profesor le dice que aún no pueden usarse ya que deben ser refinadas y él le sugiere pedir ayuda a la clase de refinería. Sin embargo, el prota dice que el profesor de refinería trabaja con el dragón púrpura y el profesor Martín lo confirma. En eso Isabela dice que tienen compañía y aparecen las tropas del dragón púrpura lideradas por Yalu, el maestro de refinería, quien le dice a Martín que tiene pelotas ya que esa área está vigilada por el equipo del dragón púrpura. Entonces el profesor le reclama que crearon mentiras para subir los precios, pues la recolección de recursos no es peligrosa y esos dragones ni siquiera pueden ser considerados hostiles, y el prota se da cuenta que eso se parece a cómo funciona su mundo original. El profesor le dice a Yalu que se lo dirá al rey y que ya no nos necesitarán para su suministro de piedras, y el otro profesor le pregunta cómo piensa refinarlas. El profesor Martín admite que no se quedó lo suficiente con los enanos para aprender la refinería, pero el prota dice que no importa, ya que después de eso irán a la tribu de los enanos para aprender, y cuestiona a Yalu si la verdadera razón de que suban los precios es el presupuesto militar, y le dice que su codicia es responsable de los altos precios de la capital. Yalu dice que no tiene por qué escuchar a ciudadanos de clase baja y que los enterrará ahí para siempre. Entonces las tropas rodean al grupo. El profesor se disculpa por haberlos puesto en peligro, pero el prota dice que como estudiantes deben ayudar a su profesor y él les agradece. Yalu ordena el ataque y el prota les pregunta a Isabela y Eli se recuerdan el plan, que es despejar un área grande para él, y ambos derriban fácilmente a los soldados que los atacan, quienes dicen que son demasiado fuertes. Mientras el prota dibuja y dice que está experimentando, además de que si lo hace bien la falsificación puede convertirse en la nueva rama más fuerte de la academia. Eli combina poderes de viento y electricidad y provoca tornados que derriban a los soldados. Isabela por su parte atraviesa sus filas sin dificultad y los deja incapacitados en el piso. De pronto, Eli siente que no puede moverse y ve que una baba verde sujetó su pie al piso. En eso, Yalu le arroja más baba a Eli, quien se da cuenta que esta se mueve por sí sola. El chico intenta liberarse con fuego, pero descubre que también es resistente a este. Yalu dice que es su baba animada hecha a mano y que es a prueba de fuego y golpes. Él le dice que pueden probar algo diferente y arroja una baba morada hacia Eli. El profesor Martín la bloquea con su arma y descubre que es líquido corrosivo, el cual la deja inservible. Él le pregunta a Yalu por qué tiene que ir tan lejos y ese le responde que dijo que ahí es donde iban a morir. En eso Isabela ataca y corta a Yalu en la pierna, pero una baba verde se desprende de su cuerpo y la ataca. Ella consigue esquivarla, pero ven cómo la baba comienza a salir del cuerpo de Yalu hasta que lo cubre por completo. De pronto Yalu se deshace y el grupo se da cuenta que estaba hecho de baba. Ellos voltean y ven que hay muchos clones de Yalu, quienes le dicen que adivine cuál es el verdadero. Isabela piensa que si tuviera sus poderes ni siquiera se hubiera molestado con él. Yalu prepara su líquido corrosivo y dice que es hora de acabar con todos ellos, cuando el prota dice que ya terminó y Mordo advierte que el suelo se está partiendo. El profesor Yalu se pregunta qué está pasando y de pronto un montón de rocas son atraídas hacia el prota y Mordo dice que este quedó atrapado debajo. En eso Yalu les lanza el líquido corrosivo, pero el prota dispara su cañón de vapor de debajo de las rocas. Yalu invoca una barrera de lodo y se cubre del daño, pero los soldados resultan heridos. Todos se preguntan qué fue esa cosa y Mordo ve cómo estas comienzan a abrir una entrada entre las rocas y grita que es un dragón de tierra. Isabela se pregunta en su mente qué hace el prota, mientras Yalu dice que es un demonio de la tribu demonio. Las rocas se abren y vemos que es un robot gigante y al prota que lo pilota es de dentro, quien le dice a la gente
gente de ese mundo que tiemble ante la combinación de la magia y la maquinaria moderna. Los soldados dicen que es un gigante y se preguntan cómo van a luchar contra él. Yalus les dice que no se preocupen, pues él está ahí, pero entonces el prota lo llama y le dice que fue muy arrogante a su momento. El grupo se da cuenta que es la voz del prota, e Isabela recuerda las estatuas de piedra que este hizo, dándose cuenta que son máquinas de su mundo. El profesor Martin se sorprende que el prota lograra crear un gigante móvil cuando los enanos nunca lo consiguieron, y este dice que solo quería poner a prueba su imaginación, pues tampoco creyó que lo conseguiría, por lo que decide nombrar al robot Lucky One. Vemos un flashback de 2 minutos atrás en el que vemos al prota dibujar al robot. Este pone la estructura en su cabeza y activa el poder del cristal rojo de fuego para luego materializar las piezas de su mente al dibujo y así darle vida. De vuelta al presente, el prota le dice a Yalu que puede construir cosas asombrosas y combina las piedras correctas en el proceso de forja, pero este reúne la baba de todos sus clones en un gran proyectil y dice que el prota está lleno de mierda mientras se lo lanza. Sin embargo, no le afecta al robot, pues Yalu le dice que es demasiado grande, entonces junta todo su líquido corrosivo y lo vuelve a intentar. El profesor Martin le grita al prota que tenga cuidado, ya que esa cosa erosiona el acero, pero cuando el proyectil impacta, este tampoco le hace daño al robot, y el prota revela que el Lucky One está hecho de cristales de fuego rojo. Al escucharlo, Yalu queda aterrorizado y el prota procede a golpear a los soldados con el brazo del robot, a los que saca volando con facilidad. Yalu intenta huir y le dice al prota que encontrará gente que pueda derrotarlo, pero se encuentra con Isabela, quien lo amenaza con su espada. Él les dice que extraer minerales sin autorización y querer hacer daño a un profesor de la Academia Real se castiga con la muerte, pero el prota levanta a Yalu de su túnica y le dice que entonces él es tan culpable como ellos, pues casi mata al profesor Martin, y dice que deberían hacerle una visita al rey. Entonces el prota le pregunta cuánto dinero le da el dragón púrpura y que ellos pueden igualarlo, por lo que deberían colaborar, pero Yalu responde que es muy arrogante por pedir algo así y que no entiende el tamaño de la organización a la que se enfrenta. En un cambio de escena vemos a Buri reunido con miembros de la familia Bach y Buno, así como el funcionario del dragón púrpura, quien dice que les deben mucho y ordena que les lleven un cofre con dinero. Buri le pregunta por qué hay tan poco y el funcionario le dice que está todo el dinero y que nunca lo malversarían para sí mismos. Entonces Bach le dice que deberían subir los precios. El funcionario le contesta que estos ya están demasiado altos, pero Bach dice que estarían perdiendo dinero si los precios son muy bajos. Buno dice estar de acuerdo y Buri ordena que los precios aumenten en 5 veces, y el funcionario piensa que son peores que él. En eso llega un mensajero del dragón púrpura, quien les avisa que Martín y sus estudiantes se llevaron un montón de piedras de la mina. El funcionario pregunta qué pasó con Yalu y el mensajero le dice que fue capturado por ellos. En un cambio de escena, vemos al grupo del prota llegar a la ciudad en un camión y ser recibido por un grupo de guardias que los detienen. El profesor Martin les pide ver a su líder, pero aparece el funcionario, quien les dice que está en una reunión y que tiene muchas pelotas tratando de ir contra ellos, cuando la puerta del camión se abre y ve a Yalu atado. El funcionario le dice a Martin que tiene problemas mentales y les ordena a los soldados que los atrapen. En eso, Isabela sale del camión y dice que no será fácil con ellos si dan un paso más. Buri la reconoce y luego el prota le dice que parece estar involucrado con el alza de precio de las piedras. Buri ignora al prota y dice que había extrañado a Isabela porque no había podido ir a clase, a lo que ella responde que personas como él no merecen hablarle. Entonces Buri le ofrece riquezas a ella si está de su lado y le dice a Martin que violó la ley militar, por lo que serás juzgado en la corte, y ordena a los soldados que se lo lleven. En eso aparece Sofisas acompañado de Whitley, Doruna y Rennes, y dice que fueron enviados por el rey para detener a Martin. Buri lo confronta porque cree que lo están engañando y dice que debe de estar ahí porque quiere liberarlo, pero Rennes aparece y le dice que se aparte, pues son órdenes del rey. Buri le pregunta si está de su lado también y este le dice que sí. El hecho de que el reino le pertenece al rey no es suficiente explicación, pero Buri responde que ellos son descendientes reales y Rennes le dice que si acepta que es un descendiente real, entonces debe recordar que él es su tío real. De pronto Rennes libera su poder, el cual hace que Buri se arrodille y que el prota tenga dolor en su corazón. Isabela le explica a este que es porque no tiene fuerza límite y piensa que Rennes es muy poderoso. Entonces Rennes le recuerda que le debe respeto a su padre por ser su hermano real, pero que eso no lo haga sentir invulnerable, pues a sus ojos Buri es escoria de la familia real, lo que hace que este se disculpe y Rennes contenga su poder de nuevo. Buri le dice a Rennes que recordará eso cuando Dorona lo jala de las orejas y lo reprende por no haber ido a clases. De vuelta con el grupo, Martin le pide a Sofisas que lo detenga y Wesley le pregunta por qué está siendo estúpido, ya que el rey nunca lo capturaría, y Sofisas le dice que está feliz de que volviera a salvo. El prota se disculpa con el caballero por ponerlo en una situación pegajosa, pero este le pone la mano en la cabeza y le pide que no haga cosas peligrosas otra
otra vez, pues no quiere verlo morir. En eso Wheatley le dice a Isabela que el rey está preparando una celebración y que todas las clases deben elegir a su mejor estudiante para asistir y que ella la eligió a ella y a Redness. Isabela pregunta por la celebración cuando Orona y Wheatley comienzan a pelear de nuevo por tenerla a ella en su clase. Mientras tanto, Redness le pregunta por su elección a Isabela y el prota se pone celoso cuando Sofisas le pide acompañarlo para explicarle lo sucedido al rey. En un cambio de escena vemos el grupo explicar la situación en la sala del trono, en donde el rey les dice que no pueden tomar decisiones como esta y que deben pedir consejo al regente. Sofisas le pregunta si está bien que incremente la carga de los habitantes solo porque el dragón púrpura subió los precios de los materiales, pero el rey responde que el regente le dijo que el presupuesto militar está ajustado, así que deberían dejarlo ir. Así que el prota le dice que estarían bien si ese dinero fue a los militares, pero que pudo haber sido malversado por un miembro corrupto. De pronto, una voz a sus espaldas dicen que él desprecia más a las personas que malversan, y cuando el prota voltea se arrepiente de haberlo dicho, pues se trata del regente, quien explica que descubrió que el funcionario del dragón púrpura fue quien subió los precios de las piedras y malversó el presupuesto militar y que ya fue castigado. El profesor Martín entonces le pregunta al regente qué pasará con los precios, a los que este responde que él y sus estudiantes son muy importantes. Y luego le sugiere al rey que se transfiera el deber de recolectar las piedras al equipo dragón blanco y a la clase de forja, lo que hace que todos se sorprendan y Martín le pregunte si está seguro. El regente le dice que sí y que además ya habló con Yalu para la refinación que requieren las piedras, lo que hace que el prota se pregunte por qué el regente está siendo tan bueno. El rey entonces se le pide a Martín que construya una arena dentro de 10 días ya que se pospuso el festival. El grupo sale del palacio y Sofisas le dice al regente que no entiende por qué los ayudó. Este le responde que Sofisas fue su mejor general hasta que Guro lo adoptó y si no cree que su espada está carente de acción, Sofisas le dice que lo hace por servir al rey. El regente contesta que el control del país debería tenerlo alguien capaz y que el rey sigue siendo demasiado joven, por lo que no pude devolverle el control. Sofisas le dice que entonces debería manejar el país en vez de abusar de su poder, lo cual enoja al regente y hace que este le pregunte si Guro aún no le contó la situación. Sofisas le dice que aún no y le pregunta al regente qué le hizo a su padre. Ambos parecen estar a punto de pelear cuando unos soldados del dragón blanco llegan y le dicen a Sofisas que Guro se colgó en la biblioteca, lo que sorprende a todos, y el regente dice que Guro realmente lo decepcionó. En un cambio de escena vemos a Isabela y al prota en su habitación y ella le pregunta a él qué pasa. El prota le dice que no lo entendería y ella contesta que Redness y ella son solo compañeros de clase y que no lo malinterprete. Entonces el prota piensa que estaba deprimido por Sofisas, pero no creyó que Isabela se preocupara por cómo se siente. Él le pregunta si ya decidió la clase a la que representará en el evento y ella le dice que a la de esgrima y que quiere ser oponente de Redness porque es fuerte y así puede saber de qué tanto es capaz en esa forma. El prota entonces nombra en todo lo que Redness es atractivo, pero eso hace enojar a Isabela, quien le pregunta si olvidó su verdadera identidad y que él es solo escoria humana que debería estar golpeando todos los días. En un cambio de escena vemos al prota y a su grupo velar a Guro junto con Sofisas. El prota y Isabela le dicen que lo ayudarán a vengarse, pero Dorona les dice que lo olviden, ya que el regente es el luchador más fuerte del reino que incluso se enfrentó al rey demonio, e Isabela se lo confirma al prota. Entonces Sofisas cuenta que no era su padre biológico, pero que le dio una segunda oportunidad. Él cuenta que era de una familia humilde cuya aldea fue un día atacada por bandidos, quienes mataron a su padre, y vemos que Sofisas es atravesado por una espada por intentar atacar al bandido. Vemos que Sofisas despertó al día siguiente en medio de la aldea masacrada, pero sin señales de su hermano. Él luego se enteró de que fue vendido por los bandidos a la tribu demonio como esclavo, por lo que aprendió a usar la espada y a los 15 años se unió al ejército, hasta que un día Guro fue a visitar la tienda de su equipo. Ahí vemos a un chico herido que perdió los brazos y está pidiendo que lo maten. Guro pregunta al hombre al mando dónde están los médicos y este le dice que fueron eliminados por los demonios de camino hacia allá, cuando de pronto Sofisas ejecuta al chico para que no sufra más. El soldado al mando le dice que está loco, pero Sofisas le dice que no sobrevivirá hasta que llegue el siguiente equipo de médicos, así que decidió hacérselo fácil. Entonces Guro lo reconoce como el niño héroe, el único que mató al comandante enemigo, a lo que el chico responde que no lo es y que debería ser llamado el verdugo del imperio. Guro le pregunta entonces por qué se unió al ejército si odia pelear tanto, y él le explica que fue para derrotar a la tribu demonio y encontrar a su hermano, quien fue esclavizado por ellos, pero en el campo de batalla se dio cuenta que no importa la cantidad de daño que les haga a sus enemigos, pues sus aliados todavía sufren grandes pérdidas. El soldado al mando le dice que no pueden permitir que las muertes de su camarada sean en vano y que eso debería hacer que se esfuerce más. Entonces Sofisas cuenta que el nombre del chico que mató es Rod, quien fue su subordinado, que este solamente tenía 17 años y Sofisas
más hacía sus trabajos debido a cómo este lo admiraba y que como él hay muchos más. Así que Sofistas dice que prefiere renunciar si ese es el precio por dar a su hermano la bienvenida de vuelta al reino. El soldado al mando le pregunta si piensa violar la ley militar y ser un desertor, pero Guro le pregunta si aceptaría hacerlo si consiguen cambiar la forma en que le daría la bienvenida a su familia. Sofistas cuenta que ahí Guro lo sacó del frente y se unió al dragón blanco para continuar el ideal de su padre de que todas las razas pudieran vivir en paz y unidad sin guerras. Isabela le dice que eso es más difícil que librar la guerra y que los demonios también se han dado cuenta de eso, por lo que una tregua podría darles tiempo a las tribus para pensar. En un cambio de escena vemos a una misteriosa figura en el palacio del regente que le cuenta a este cómo algo se vino abajo, cuando de pronto entra alguien a la sala y el regente le dice a la figura que se vaya. Vemos que quien llega es una chica que llama al regente Padre Real. El regente le pregunta si llevó lo que le pidió y la chica le arroja las bolsas que lleva, que resultan ser cabezas de personas. El regente le dice a Guro que tuvo que cortar sus alas ya que no le serían útil y le dice a la chica que ya organizó todo para que se convierta en estudiante de inserción en tiro con arco en la academia y que conozca a su profesor mañana. Ella dice que no entiende, por lo que le lanza una foto y le explica que es para que represente a la clase en el Festival Deportivo del Reino y pueda averiguar quién es ese chico, y vemos que la foto que le entregó es la del protagonista. En un cambio de escena vemos la antigua arena real. Ahí el prota dice que construir una arena en 10 días no debe ser problema para el profesor Martín, pero el problema es cómo derribarán la antigua arena, y el señor Martín dice que para eso le pidió ayuda a la maestra Whitley y al profesor Yasuo. Este último saluda al prota y le dice que hace mucho que no lo ve, pero ha escuchado que su forja es increíble. En eso Whitley le dice al profesor que deben empezar y este se prepara en medio de la arena. De pronto da un salto que lo eleva más allá de la altura de esta y suelta un golpe hacia el suelo llamado Antiguo Fragmento Infinito, que desata muchos torbellinos que comienzan a destruir la piedra. En eso Whitley conjura un hechizo que resulta ser una barrera que rodea toda la arena y contiene la destrucción de Yasuo, y el prota se asusta por ver el equipo de demolición en ese mundo. El profesor Yasuo sale de la barrera con un salto y la maestra Whitley contrae la barrera hasta ser casi un cilindro. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra demonio en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.